Buenos días, estimados investigadores. Estamos por iniciar una charla más de la Red de Editores y Revistas Científicas Ecuatorianas titulada Licencias Creative Commons, Uso e Importancia. Vamos a dar inicio de a poco se están conectando los interesados en este tema. Y pues hoy tenemos la participación de una destacada profesional en este campo. Bueno, les ofrecemos una calurosa bienvenida a esta sesión informativa titulada Licencias Creative Commons, Uso e Importancia. Soy Cristian Api, responsable de comunicaciones en la RERSI, y es un honor para mí acompañarlos una vez más como presentador en este evento auspiciado por nuestra red. Para iniciar, nos complace presentar al doctor Ángel Torres, delegado de presidencia de la RERSI, que nos ofrecerá unas palabras de bienvenida. Adelante, doctor, bienvenido. Buenos días a todos y todas, miembros, compañeros, editores de la Red Ecuatoriana de Revistas Científicas. El día de hoy comenzamos con una presentación de bastante relevancia para el desarrollo de las revistas científicas. Cabe mencionar que esta ya es la segunda presentación de este año. La primera igualmente pueden acceder en nuestra página web y revisar el material que ha sido grabado y que de alguna forma también está a su disposición para posterior chequeo. El día de hoy, como bien Cristian ha dicho, nos complace la presencia de la doctora Susana Cadena Vela, profesora investigadora de la Universidad Central del Ecuador, que nos va a presentar un tema que todos ya hemos escuchado y que de alguna forma hemos comentado también que a los editores les da un poco de miedo romper ese paradigma o que está vinculado a los derechos de autor. Entonces, la doctora va a explicarnos el uso de Creative Commons, ya que es una de las herramientas legales que de alguna forma se traduce en licencias públicas y gratuitas para las revistas científicas, y también va a comentar sobre toda esta nueva línea de acceso abierto y de transversalidad de la ciencia, en la cual sí es necesario que nos aboquemos como entidad registrada por la CENESID y que a la vez pudiéramos ayudar a seguir mejorando todos estos aspectos. Ya para terminar mi intervención, y además de agradecerle a la doctora Cadena, quiero comentarles que muy pronto van a recibir noticias sobre el segundo encuentro de la red. Se calcula que va a ser en la primera semana de octubre en Quito. Entonces, para que vayan tomando sus previsiones al caso, ya que no les quiero hacer spoiler, pero estamos buscando tener tanto presentaciones de representantes de Scopus, de Latindex, de Cielo. Entonces, ya muy pronto nuestro compañero coordinador de comunicaciones de la red les hará igualmente llegar más información al respecto. Pero hoy concentrémonos en Creative Commons. Acuérdense que al final van a tener unos 10, 15 minutitos para aclarar esas dudas que tengan sobre el uso de estas licencias. Sin nada más que añadir, nuevamente gracias, profesora Cadena, y adelante con su presentación. El estrado virtual es suyo. Muchas gracias, doctor. En esta ocasión nos complace contar con la presencia de una destacada profesional en el ámbito de la publicación académica y científica, la doctora Susana Cadena Vela, reconocida investigadora experta en gestión de tecnología y datos abiertos. La doctora Cadena Vela es informática, docente, investigadora en la Universidad Central del Ecuador, cofundadora de la Fundación Datalab, 20 años de experiencia en educación superior. Cuenta con investigaciones relacionadas con inteligencia artificial, gestión de datos, auditoría informática y tecnologías para la educación.
Actualmente se encuentra participando en varias redes como RICHSL, Red de Conocimiento de Software y Hardware Libre, Red México, Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de Internet, Grupo Gobierno de TI, Red de Mujeres Científicas y Red de Investigación Feminista en Inteligencia Artificial. A lo largo de esta presentación revisaremos el papel y la relevancia de las licencias Creative Commons en el ámbito de las revistas científicas. Antes de avanzar, me gustaría recordarles que al final de la presentación habrá un espacio designado para preguntas y respuestas. Entonces, los invito a participar activamente, formulen sus preguntas a través del chat y al final, pues, se resolverán todas las dudas. Expresamos nuestro profundo agradecimiento a todos los asistentes y a la doctora Susana Cadena Vela por su invaluable aporte a nuestra red. Y sin más dilaciones, damos inicio a esta charla informativa que estamos seguros será de muchísima utilidad para la gestión de las revistas científicas. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, pues un gusto compartir este mundo interesante de la investigación y de la publicación científica. Bueno, les he compartido esta presentación, está en Aja Slides, entonces ustedes pueden seguirla a través del código QR, también les he copiado en el chat para que ustedes puedan también interactuar con la misma y poner sus opiniones a lo largo de la presentación. Bueno, ¿qué vamos a compartir? Les digo, no es que no es que va a ser una simple presentación, sino más bien es un tema de, bueno, vamos a discutir qué significa esto de Creative Commons, por qué es importante. ¿Es algo que se nos ocurre ahora? ¿Es algo nuevo? ¿Es algo que solo está afectando al Ecuador? ¿O cómo está en el mundo? Por otra parte, ¿qué son los derechos de autor y la propiedad intelectual? ¿Cuál es la relación con la transparencia y la reproductibilidad de estos temas de saberes y de conocimiento? ¿Por qué es importante la promoción a la reutilización y qué es el acceso abierto? En este punto vamos a topar algunos temas interesantes relacionados con el acceso abierto, la ciencia abierta y qué estamos haciendo como país. ¿Nos afecta, no nos afecta? ¿Y cuál es la relación con las licencias? Entonces, esa va a ser nuestra agenda. Sin embargo, si ustedes tienen algún tema que en torno a lo que estamos discutiendo, que ustedes quieran abordar, pues con mucho gusto, por favor, lo ubican en el chat y podríamos nosotros seguir con esta línea. Bueno, vamos a empezar un poco, bueno, qué es esto de Creative Commons y por qué es importante? Un poco el día de ayer saqué unas estadísticas de Simago, y ustedes saben que es algo que es diferente que es un referente para nosotros. Y vemos que, en efecto, más del 60% de organizaciones están trabajando en ya publicaciones científicas. Y esas publicaciones científicas cada vez tienen un mayor número dentro de las publicaciones de alto impacto, Latindex, etcétera. ¿Ya? Pero bueno, de esta publicación que nace en el 2023, tenemos que casi 1,5 millones de publicaciones se han generado, solo en el índice CIMAC. Y bueno, ¿qué es lo que está afectando? ¿Por qué es importante este dato? Si ustedes ven, cada vez estas publicaciones son mayores. Bueno, ¿y con cuántas estamos interactuando? ¿Cuántas de ellas están cambiando la vida de los ciudadanos? ¿Cuántas de ellas en Latinoamérica han ejecutado cambios que puedan generar esta transformación de la sociedad que todos estamos buscando? Entonces, por tanto, aquí empieza, y cuando hablamos de los números, 1,5 millones de publicaciones, 1,5 millones de investigaciones, solo en el periodo de 2017 al 2021, en América Latina solo tenemos el 9%, por cierto, de la producción mundial. Entonces, ¿cuántas de estas nosotros accedemos? ¿Cuántas de estas hemos continuado con las fronteras de la ciencia? ¿Cuántas de ellas hemos accedido y pues nos dan toda la información necesaria para no volver a repetir y replicar algunos de los elementos?
En estas investigaciones también se trabaja con el tema de que muchas de ellas versan sobre las mismas temáticas. Y muchas de ellas inclusive se han arriesgado a identificar, por ejemplo, en la época de COVID, todos investigamos COVID en educación. Entonces, ¿cuántas pueden ser reutilizadas y generadas en avance? En este contexto, entonces, con esta creciente de publicaciones en formato digital, por cierto, y luego les hablaré que no solo son las publicaciones científicas, sino todos los datos, todas las digitalizaciones que tenemos. Pero en este punto, con todas las publicaciones en formato digital que tenemos en el mundo, como ustedes ven, nosotros tenemos como Latinoamérica, tenemos un pedazo pequeño todavía y aún así son 1,5 millones. Nace alrededor del 2001 las licencias Creative Commons a través de una investigación de la Universidad de Stanford, en donde se define una nueva forma de acceder a las publicaciones científicas o a las publicaciones en formato digital y que éstas lleguen a una mayor cantidad de personas. Bueno, de alguna manera, y bueno, me viene para mí el tema tecnológico. También aquí se empiezan a gestar las primeras ideas del software libre, del movimiento libre en estas iniciativas. Y de aquí sale el tema de cómo generar que estas publicaciones lleguen a una mayor cantidad de personas, imagínense. Entonces, no solo era la forma de licenciar, sino la motivación fue cómo llego a una mayor cantidad de gente, ¿ya? Entonces, por tanto, este investigador de Stanford hace este aporte y crea Creative Commons como licencia y ahora se convierte en una organización sin fines de lucro, en la cual, bueno, ya vamos a visitar su página y vamos a ver algunas acciones. Bueno, pero ¿qué permite esta licencia? En primer lugar, lo que permite es decidir a mí como autor el tema de cómo mi obra o mi producto va a circular en el Internet. Creo que muchas veces, les cuento que yo también trabajo en varias revistas, hemos trabajado en un tema de formación de editores, de revisores, desde algunas revistas de la Universidad Central y en algunas redes. Y claro, siempre nuestro temor es, bueno, van a tomarse lo que yo creé, mi esfuerzo, pero también ahora, recordemos que nosotros como docentes, investigadores, también tenemos un posicionamiento a través de cuánta gente nos referencia. Entonces, ¿cómo queremos lograr ese posicionamiento si no tenemos acceso a las obras que yo publico? Entonces, Creative Commons lo que te dice es, bueno, ¿cuál es la licencia que tú vas a dar a las personas que acceden a tu información en el Internet? Usted me va a decir, pero ¿y los derechos de autor? ¿Y dónde están? Y que en efecto, como yo, muchos les cuento, les voy a dar algunas apreciaciones que han hecho colegas, ¿no? Pero ¿y el derecho de autor? Estoy renunciando con eso. Pero simplemente es, o yo me quedo con mi investigación y se la queda para mí, o le doy una licencia para que pueda acceder por Internet, porque a la final del día yo necesito publicar esa información. La otra, que ya luego conversaremos, es que yo publique en revistas cerradas, en revistas que yo tenga que pagar por el acceso. ¿Cuánta gente va a acceder? Entonces, esa es un poco la reflexión de dónde nace Creative Commons. Entonces, si nosotros hacemos una traducción de Creative Commons, habla de que es, en efecto, bienes comunes creativos o licencia de bienes comunes creativos. ¿Qué quiere decir? Que es una licencia de la cual nace de mi creatividad, de mi innovación, de mi curiosidad, pero que en efecto sirve a la sociedad.
Y bueno, ya vamos a ver que uno de los elementos importantes radica en que yo puedo generar esta información y puedo trabajar también muchas veces, ya vamos a ver el tema de transferencia, con fondos públicos. Entonces, estos bienes comunes, esta creatividad y esta innovación es aquella que reconoce y por eso se llama Creative Commons. Otro de los elementos importantes es que inicialmente pues nace en Estados Unidos y luego, y por cierto están redactadas muchas en inglés, pero han sido adaptadas a varios países en el mundo y han sido ejecutadas. Otro de los elementos que muchas veces hay confusión es, bueno, ¿qué pasa si yo tengo algún problema legal con mi obra en Europa, en Alemania, en Australia? ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo saberlo? Entonces, he aquí donde empieza a surgir esta importancia de este tipo de licencias y que sean adoptadas en todo el mundo. Aquí también otra cosa importante para tener esta lógica de dónde nace Creative Commons, también tenemos que ver que esta nace bajo el concepto de las licencias GPL, ¿no? Que es una licencia de acceso abierto, que quiere decir que cualquier persona puede acceder y con el tema de reconocimiento. Les voy a dejar un tema importante que muchos dirán, sí, también es un tema ético del reconocimiento, pero que en efecto está ligado a cómo yo accedo o cómo yo comparto la información. Tres aspectos claves de esta primera parte fue creada este tipo de licencia para las contribuciones que yo hago y que se van a publicar en el Internet, ¿ya? Segunda cosa, nace a través de las licencias de código abierto, acceso a todo el mundo. Y nace con un concepto de bienes comunes de acceso libre. Entonces, esa es un poco la lógica de su nacimiento. Bueno, ¿y cómo funciona? Nosotros nos hemos encontrado con estos dibujitos, ¿no es cierto? Siempre les digo los dibujitos. ¿Por qué? Porque estos me dan la forma en la cual mi licencia, mi obra, está publicada. Entonces, la primera cosa es que acá el símbolo de la personita está identificado con que se debe dar crédito al creador, ¿sí? En toda la obra derivada y no derivada de lo que yo estoy consultando. Entonces, lo que defiende Creative Commons, independientemente es libre, pero con reconocimiento, o sea, muchos en algunos foros que he estado me dicen, no, pero es que si me dices Creative Commons es como que yo dejo libre y pues y todos pueden copiarse. No, la primera cosa, no se olvide, el CC, Creative Commons, es la personita, que es reconocer, dar crédito al creador de la obra. ¿Ya? Y aquí tenemos ya los otros elementos que ustedes van a utilizar y que van a identificar dentro de las obras que ustedes detallan, ¿no? En efecto, que sea reutilizable, que puedan existir obras derivadas, que puedan ser comercializable o no comercializable, que ese es otro tema que también ha creado mucha confusión, y que se derive y se cite igual, que ya vamos a ver de qué se trata. Entonces, miren, aquí estos símbolos nos dan, en efecto, la licencia que yo estoy entregando a la persona que está leyendo mi obra, que por cierto, necesito que la lean, porque mientras más me referencien, más compartan, más redes tengo y en efecto, más impacto va a tener mi investigación. Entonces, por tanto, yo necesito darle un tipo de licencia para que esa obra, él sepa con qué condiciones estoy haciendo ese compartir, ¿ya? Entonces, no sé si hasta ahí tienen alguna inquietud, pues por favor ponen en el chat, ¿ya? Entonces, miren, hay algunas condicionantes que dice Creative Commons, ¿no? Muchos también lo que nos han dicho es, bueno, lo que pasa es que Creative Commons me obliga a entregar mi obra y que no me reconozca.
Entonces, la primera cosa que Creative Commons defiende es que se debe acreditar al creador original, siempre, siempre cuando yo tengo una licencia de este estilo. También dice que se debe usar la misma licencia al redistribuir y modificar el trabajo. O sea, yo no puedo cambiar si yo te doy para compartir el conocimiento, si yo tengo este tema de autor, yo no puedo cambiar las licencias de origen que tenía, el tipo de licencia, ¿ya? También se utiliza sin fines de lucro, ¿no? Otro de los elementos que también ha causado mucha discusión es, bueno, pero si me dice que es una licencia sin fines de lucro, ¿y ahora qué pasa con una patente? Ah, bueno, esa es otra cosa que vamos a conversar más luego. Entonces, la otra cosa es que es una licencia que es en su meta, no se acuerda por qué se creó, es para que la gente tenga reconocimiento en sus publicaciones que se hacen en Internet, ¿ya? Si yo puedo permitir o no trabajos derivados. Esta era la idea de este ND. Entonces, por tanto, yo debo respetar ese concepto desde el momento que yo genero o uso la obra, ¿ya? Y también las licencias, también este tipo de licencias fueron utilizadas para aquellas publicaciones o aquellas investigaciones que son utilizando fondos públicos. Entonces, aquí yo les he abierto, me comentan si lo siguen, es el sitio oficial. Entonces, aquí está toda la estructura de Creative Commons. Pero una cosa importante para mí es, bueno, quiénes somos, qué hacemos. Pero aquí Creative Commons ha puesto a disposición de las personas un tema de licencias y herramientas, ¿ya? Mire, entonces, en estas herramientas, si yo no sé qué tipo de licencia utilizar, pues aquí yo tengo una descripción de las formas de cómo funcionan estas licencias, ¿ya? Entonces, aquí yo tengo todo lo cercano acerca de las licencias para que ustedes puedan identificar si luego se interesan un poco más. Entonces, aquí está toda la explicación que, bueno, les puse en esta primera diapositiva. Entonces, aquí está cuáles son las opciones que tiene Creative Commons y en qué opciones ustedes pueden utilizar, ¿ya? Entonces, y otra cosa interesante también, yo puedo generar o puedo utilizar un generador de las licencias, que este me parece bueno, vamos a traducirle por si acaso, pero bueno, también está en inglés para todos, pero miren, ustedes pueden seleccionar y pueden generar su licencia. Entonces, una herramienta también interesante para que ustedes puedan, si no se acuerdan todas las estructuras, todos los símbolos, pues lo tengan, ¿no? Entonces, mire, dice, si yo necesito ayuda, entonces vamos a irnos por no necesito ayuda. ¿En qué condiciones voy a trabajar? Miren, no, sí, cualquiera que use mi trabajo, quiero que incluir la atribución deseada, ¿listo? Y así yo sigo trabajando. ¿Quieres permitir no, yo no quiero que usen comercialmente? Miren. ¿Y quieres permitir que otros remezclen, adapten o se basen en tu trabajo? Sí, sí, yo quiero permitir que hagan eso. ¿Quieres permitir que otros compartan adaptaciones de tu trabajo bajo cualquier término? Le voy a poner que sí, ¿ya? O le puedo poner que también puedan utilizar o que siempre se adapten a mi trabajo y que usen la misma licencia. Aquí yo le digo, confirman que la licencia es apropiada, entonces yo tengo autoridad para licenciar el trabajo porque es mío, yo lo conozco, he leído, entonces aquí me dice que yo declaro que es mi trabajo, que no estoy derivando de otra obra, que he leído y entendido los términos de la licencia y entiendo que no son revocables. Otra cosa importante es esto de, no, yo hoy
quiero ponerle una licencia Creative Commons y el otro año ya no la quiero. No, no son revocables. Porque el poder de lo que tenemos en el Internet es prácticamente infinito. O sea, hoy la publico y pueden utilizar cualquier persona como controlo en el mundo. ¿Ya? Entonces, ya con estos elementos, miren, aquí ya me dice el título de la obra. Entonces, yo puedo trabajar, por ejemplo, desarrollo, me invento, ¿no? De ciencia, es un ejemplo de lo que estamos trabajando ahora, abierta en el Ecuador. Eh, en- Vamos a poner Cenecid, por ejemplo, supongamos, ¿no? Ahí el enlace del trabajo, vamos a ponerle así y le vamos a poner así. Y esto es el año 2023, ¿ya? Entonces, miren, ustedes acá ya tienen el tipo de licencia y ustedes ya pueden copiar, pueden agregar una abreviatura, pueden seleccionar el HTML, ya tema más específico, el XMP, que ya pueden descargarse la metadata o pegar en alguna de las plataformas que ustedes tengan. También para lo que es trabajo en medios o en todos los entornos que ustedes han trabajado. Entonces, esa es la forma en la cual yo, dentro de esta estructura de Creative Commons, puedo trabajar y puedo utilizar. Entonces, con estos elementos, para mí ya es una forma más sencilla. Si hay algo que no quedó claro, pues ustedes pueden revisar este sitio y pueden utilizar este generador. Y no se olvide que es para garantizar la licencia de sus trabajos que son, que se acceden a través del Internet. ¿Ya? Entonces, creo que déjenme ver si hay alguna pregunta. Ah, sí, muchas gracias. Bienvenidos. Entonces, esa es un poco la estructura. Entonces, miren, en este segundo hito, la licencia Creative Commons, la primera cosa, no es revocable. Está basada en el acceso libre y yo defino qué tipo de reconocimientos. La primera cosa es el BY, ha sido reconocer a la persona o al creador inicial. Y ahí yo tengo una plataforma de Creative Commons o ORG que lo que hace es darme inclusive un generador de las licencias para que yo pueda utilizar en los diferentes medios. ¿Ya? Entonces, ese es el segundo componente. Bueno, ¿y qué existe? Solo nosotros tenemos que hacerlo. Miren que data del 2001, ¿no? O sea, no estamos hablando que es un término, un concepto nuevo. Entonces, ¿quiénes las asumen? Las asumimos solo nosotros. Hay un uso general. Muchos dicen, no, es que como tú vienes del software, solo es para el software. Pues no, esto es para obras, ¿ya? Entonces aquí yo les he puesto la declaración que hace Cielo en cuanto al acceso abierto y el tipo de licencias. Y mire, aquí habla de cómo Cielo está adoptando las licencias y cómo le sugiere que utilice dentro de las publicaciones de Cielo lo que es Creative Commons. Esto se lo hizo desde el 2019. ¿Ya? Entonces aquí está el tipo de licencia y bueno, ya nos da acceso a lo que acabamos de ver, el sitio oficial de creativecommons.org, ¿ya? Ahora, también yo tengo en México cómo las revistas científicas han abordado el acceso abierto, bueno, como ustedes ven, acceso abierto, que vamos a ver qué es, y licencias. Entonces, Marlon, por favor. Buenos días, doctora. Muchas gracias por esta charla interesante. Tengo una inquietud, si es que es posible. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo tengo, por decir algo, en mis investigaciones pongo que no es comercial? Yo no voy a cobrar nada por mi publicación y como usted conoce es típico del asunto, no es comercial. Pero alguien utilizó mi información y está lucrándose de esos resultados. ¿Es posible ejecutar de alguna manera algún filtro para que Creative Commons bloquee este mal uso, digamos, de la información que yo proporcioné en un Open Access? ¿O Creative no va hasta ese punto? Gracias, doctora.
Ya, como Creative Commons, recordemos que esto viene desde la Escuela de Derecho de Stanford como para las licencias que todos debemos acceder y que deben ser a nivel del Internet. Entonces, vamos a meternos, alguna vez tuvimos este conversatorio muy parecido con un abogado. Entonces, le preguntábamos, en efecto, bueno, supongamos, a ver, pero hay que tener otra cosa y ahí sí voy a tomar la reflexión de este colega abogado que nos decía, no es que está vendiendo tu obra, ¿no? La primera cosa, es el producto del conocimiento en el cual se genera la venta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, supongamos que esta persona, un ejemplo claro que nos decía el abogado, nos decía, supongamos que tu obra tú lo pones en Open Access y él la descarga y en efecto tú tienes la licencia Creative Commons, se supone que no sea comercial y él genera un libro y lo vende en Amazon, que es un poco la idea. Entonces, la primera cosa es que sí hay como que tú puedas denunciarlo porque es una licencia internacional y se irá con los países. Entonces, él decía que hay que seguir el proceso legal porque Creative Commons no es el que hace el seguimiento ni lo bloquea, sino es el reconocimiento de esta licencia libre, es la forma de la que tú legalmente tienes a nivel transnacional. Eso es lo que nos explicaba el abogado en ese momento. Entonces, la respuesta a tu pregunta es sí, la figura ideal, el ejemplo ideal es tú publicas un artículo y este artículo él lo tomó, lo hizo un libro y lo vende en Amazon. Es la figura legal. Entonces, tú puedes hacer, ahí si vienes al proceso legal que tú le dejaste, pero para sin fines de lucro, y en efecto, tú puedes hacer las acciones legales bajo esa estructura porque tu obra estaba publicada de esa manera, con el tipo de licencia. Entonces, esa es un poco la respuesta. Vladimir. Buenos días, doctora. Bueno, muchas gracias por esta charla muy interesante. Bueno, la pregunta es concreta. En el caso de nosotros somos una revista relativamente nueva, ¿no? Entonces tenemos recién 3 publicaciones y en JS no sé si ya se genera automáticamente esta licencia de Creative Commons o hay que hacerlo, así como nos dijo en el caso de la página, de manera individual a cada. Claro, la primera cosa que se les sugiere es, en efecto, hacer un reglamento, por ejemplo, y justo por eso era por ejemplo, Cielo. Y les voy a compartir este espacio donde ellos dicen cuál es su declaración de acceso abierto y cómo se reconocen las licencias para Cielo. Entonces, les voy a copiar este enlace, aunque igual en la presentación les haré llegar para que ustedes tengan como ejemplo, ¿no? Entonces, ahí está la una. Y acá está la de Creative Commons que alguien me ha pedido igual, ¿ya? Y acá, por ejemplo, hay algunas otras consideraciones que, como ven, hay de algunos años atrás, que habla de las universidades, cómo adoptan las licencias. Y bueno, ¿y este acceso abierto dónde está? Bueno, ahí viene Redalig, Scopus, DOAC, que ya son las formas en las cuales yo accedo. Entonces, aquí también tienen ya la declaración de la licencia y cómo usted como revista debe hacerlo para su revista como tal. Entonces, esa puede servir de guía, ¿no? Entonces, les he puesto justo eso porque me imaginaba que la consulta va por ahí. Aquí también les he puesto otras, les haré llegar la presentación para que ustedes puedan verlo. También lo ha hecho CEPAL, lo hizo el Banco Mundial. Entonces, ahí tienen varios ejemplos, Vladimir, que podrían adoptar. Muchas gracias. Perfecto, muy bien. Bueno, ¿y cuál es la relación? Bueno, ya hemos visto qué significan, dónde podemos acceder, les he puesto para que ustedes revisen. La idea de nosotros en esta conversación es un poco analizar los impactos pro, contras y romper esos mitos y esos miedos. Unos de los mitos que siempre nos han manifestado los colegas es, no, pero es que se van a robar mi información. No, mejor te protege. Recuerda que tu acceso es a través del Internet. Entonces, esos son los elementos. Antes de darle la palabra a María, solamente quería decirles que cuál es la relación de esto con la transparencia y qué tanto yo puedo avanzar
qué tanto yo puedo acceder desde diferentes espacios a esta información. Uno de los elementos son los famosos fondos públicos, cómo mi información se genera a través de estos fondos públicos. Ah, listo. ¿Cómo es los derechos de autor? ¿Quién me reconoce? Entonces, una de las razones es reconocer el autor de origen. Ah, ¿qué pasa con el acceso? O sea, ¿cómo yo tengo acceso a que se utilice mi investigación? Que es otro tema. No sé si a ustedes les ha pasado cuando hacemos el doctorado, muchos de nosotros nos esforzamos mucho en la investigación, ya está publicada, nos devolvieron 2 o 3 veces, dependiendo sea cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, que vamos a conversar de eso. Y total, nadie nos referencia y encima no hemos tenido impacto. Entonces, esa forma de ese acceso es la que también promueve este tipo de licencias. Ahora sí, María, por favor, me ayudas con tu pregunta. Sí, buen día, doctora. Bueno, yo tengo una pregunta. Aquí en UPCE, en la Universidad Península de Santa Elena, tenemos algunos journals y me gustaría saber si la licencia Creative Commons la vamos a generar por cada journal o, o es una licencia Creative Commons de manera institucional. Muchas gracias por tu pregunta y te voy a contestar desde mi realidad como Universidad Central. Solamente Gracias. comentarte de que nosotros tenemos como 10 revistas y cada una con su lógica. Tenemos de medicina, de derecho, de ingeniería. Entonces, yo pienso que depende mucho de la política editorial interna. Porque, por ejemplo, nosotros tratamos de hacer por ejemplo, el primer reto fue a todas ponerles en una plataforma que nos permita que se publiquen en código abierto. Entonces ya lo logramos, pero fue que los comités de cada revista se tuvo que estructurar y armar. El segundo reto fue estandarizar los temas de publicación. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, ahora estamos generando la política editorial de la Universidad Central y ahí vamos a trabajar este tema de licencias, este tema de estandarizar todo. Entonces, la respuesta a tu pregunta mucho va a depender de la política editorial interna y de cómo ustedes tienen su estrategia de publicación. Entonces, solamente decirte que sí es mejor que sea una sola, porque eso, como ves, en Cielo, que agrupa muchas cosas, ya nos ponen, cuando vas a publicar, ya sabes qué tienes que hacer. Entonces, es mejor que sea una institucional. Ok, muchas gracias. Entonces, si generamos una licencia Creative Commons para una revista de contaduría, entonces una vez generada, en todos los números exclusivamente de esa revista de contaduría, ya podemos publicar de forma abierta nuestra licencia en cada artículo. Sí, deberíamos, en cada artículo, porque recordemos que qué es la Creative Commons, más que la gente que accede, que es importante, también es importante yo como autor que esté consciente del acceso que voy a tener y de a quién voy a dar ese acceso. Entonces yo como autor debo estar consciente porque muchos de ustedes vinieron hoy a esta charla por ese recelo de bueno, me van a pedir que abra y no es solo su caso, son de muchos. Entonces es importante que el autor cuando envíe sepa que él tiene que asumir este tipo de licencia. Esa es la primera cosa, porque es mi consentimiento, ¿ya? Y la segunda, los que acceden sepan que está protegido con esas licencias. Genial, muchas gracias, muy amable. Listo. Muy bien, entonces vamos ya avanzando un poco por el tema de tiempo. ¿Por qué es importante esta difusión y esta reutilización? Aquí me voy a meter en algunos otros temas que estamos trabajando desde el Plan de Gobierno Abierto, que les voy a comentar de qué se trata y que tiene que ver en este aspecto, ¿ya? Entonces, cuando usted hace una investigación, usted puede generar datos suyos, datos de ensayos, dependiendo del área de conocimiento, puede utilizar datos abiertos. Recordemos que esto no teníamos antes, ahora ya lo tenemos y los datos abiertos también tienen licencia, ¿no?
Entonces yo puedo utilizar datos abiertos, puedo generar mi propia información. Entonces, con todos esos elementos, yo genero la investigación, ¿ya? Cuando yo genero la investigación, yo para esto utilizo algunos instrumentos, utilizo algunas metodologías de análisis, de análisis de esta información. Y con eso preparo mi documento, encuentro, le hago los hallazgos que me piden o que tengo y publico, ¿ya? Entonces, lo ideal, bueno, otro de los elementos que se defiende es publicar lo que se investiga. Entonces, con estos elementos, alguien puede decir, oigan, ¿saben qué? Los datos son interesantes, las fuentes son interesantes, pero la manera de análisis, yo tengo una manera diferente de pensar y capaz que los resultados son diferentes. Y eso ha pasado en muchos experimentos, ¿no? Entonces, ahí es donde viene la importancia de este acceso abierto y la importancia de estos elementos de cómo yo voy a compartir la información de mi investigación, de mi proceso. Porque aquí hay unos datos. Si somos muy exquisitos al tema de fondos públicos, estos datos, supongamos que ustedes hicieron un levantamiento de información de las zonas, yo qué sé, de las zonas de costeras, me invento, ¿no? Eso es dinero, ¿no es cierto? Porque es muy caro. Entonces, ¿quién tiene acceso a esta información? ¿Qué otro investigador puede utilizar eso y hacer otro tipo de análisis, contrastes, etcétera? Entonces, es aquí donde empieza este segundo componente, que es el acceso. Una de las cosas que ustedes están ahora estamos publicando en el Ecuador es el documento como quien dice, el documento el documento final, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con estos datos de acá? ¿Ya? Claro, aquí nos vamos a meter en algunos temas de protección de datos que vamos a conversar, pero es aquí donde empieza a trabajarse el tema del acceso y del tipo de licencia, ¿ya? Bueno, ¿y qué otros componentes tenemos? Entonces, como ustedes ven, nosotros, si queremos avanzar un poco más, si este desarrollo del conocimiento, necesitamos esa reutilización, esa forma diferente de visualizar lo que nosotros hemos presentado y de cuestionar lo que nosotros nos estamos cuestionando, ¿ya? Entonces, por tanto, esta reutilización se va a lograr siempre y cuando esta información esté en abierto y, en efecto, esta información esté en digital. Muchos de nosotros hemos visto este cambio desde las revistas físicas ahora a las revistas digitales. ¿Por qué se genera esto? Por lo que se conoce como acceso abierto, que es una tendencia no solo de América Latina, sino del mundo. Entonces, ahí vamos. Bueno, ¿y qué es para nosotros el tema de acceso abierto? Bueno, aquí les había presentado un tema interactivo, pero por temas de tiempo nos vamos a pasar un ratito, ¿ya? Entonces, ¿qué es el acceso abierto? Es la forma que usted tiene de consultar un artículo científico de forma libre y gratuita, ¿ya? Ahí viene, entonces, el acceso es como yo, como investigador, cuando yo me descargo, yo puedo leer la obra, puedo utilizar la obra y bueno, ya vamos a ver que yo puedo utilizar los datos de esa obra para continuar con investigaciones sin pagar dinero, pero sí reconociendo al autor, porque ahí viene la licencia que tiene el autor y que en efecto es el reconocimiento al autor, ¿ya? Entonces, mire, son dos cosas diferentes. Yo accedo a la obra de una manera gratuita, pero él tiene una licencia Creative Commons que es para el reconocimiento. Yo utilizo, genero mi nueva investigación, mi nueva forma de ver y vuelvo a publicar con el reconocimiento original, el mío, pero asimismo acceso abierto, ¿ya? Esto permite que la persona pueda leer, descargar, distribuir o analizar textos completos. Y en efecto, esto es poner a disposición de la comunidad científica, de los estudiantes y de la sociedad, todas las investigaciones generadas con fondos públicos, ¿ya? Y bueno, ¿qué otros elementos tiene el acceso abierto? Bueno, aquí este acceso abierto lo han propuesto
algunas revistas y bueno, también ha sido este acceso abierto en contra, bueno, que pagamos una cantidad considerable de dinero por las publicaciones de alto impacto, pero estas publicaciones no están en abierto y por tanto no llegan al impacto necesario y no se desarrolla la ciencia. Ese es el círculo por el cual nació este concepto de acceso abierto. Entonces aquí tenemos DOAC, más de 7,000 revistas, OpenDoar, más de 2,000 repositorios. También tenemos esta base que recoge más de 31 millones de repositorios, Roadmap, que también arma el tema de más de 300 políticas. En el mundo se habla que el 20% de la literatura está en libre acceso. Pero hay un movimiento en América Latina, pues eso ya viene generado, por ejemplo, Redalig ha sido una iniciativa, pues ustedes saben que tenemos Latindex, ha sido una iniciativa que nosotros publiquemos en abierto, si vieran que solo tenemos el 6% de la producción a nivel mundial, según esta Decimago, según las encuestas de Decimago, que también están en abierto, ¿no? Entonces, esa es la condición. Entonces, el acceso abierto es esta razón por la cual todos tenemos derecho a continuar en el acceso a esta información con reconocimiento de autor. ¿Ya? No le pago, pero sí reconozco que lo hizo. Por eso les decía que también viene por un tema ético. Aquí nosotros, dentro de la CEPAL, ha puesto seis ideas claves para el acceso abierto, donde se habla que los países deben propender a la generación de acceso abierto y ahí viene y aparece un nuevo espacio, un nuevo movimiento que se llama ciencia abierta. Ciencia abierta en el contenido que se relaciona al acceso abierto, a la revisión abierta, que quiere decir que en efecto nosotros no tengas pago por ser revisor, sino más bien sea una revisión abierta y en efecto a este nivel de calidad de lo abierto, porque muchas veces se habla que no tiene el mismo nivel de calidad que una revista Q1, Q2, etcétera. ¿Ya? Esto ya existe, es un movimiento mundial relacionado con este acceso y por tanto ha dado origen a este nuevo concepto que es ciencia abierta, relacionado con todo el proceso, ¿no? Y mediado otra vez por el reconocimiento de autor, ¿ya? Entonces esa es un poco la lógica que se trabaja. Y ya para seguir terminando, bueno, ¿qué es lo que está pasando en el país? ¿Han hecho algo? ¿Se ha hecho algo? Pues sí, déjenme decirles que en el país, que es otro tema que se nos queda, hay muchos temas como que quedan colindantes, pero que nos afectan. Por ejemplo, si estamos hablando de acceso abierto, miren que yo les dije acceso abierto a la publicación y a los datos, ¿ya? Entonces aquí tenemos las leyes de protección de datos, que es cómo protejo los datos a través de técnicas y ya existe la ley de protección de datos desde mayo anterior y que entró en plena vigencia el mayo que pasó. Pero, por ejemplo, no muchos de nosotros hemos hecho los acuerdos de protección de datos en investigación, por ejemplo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a proteger la privacidad de las personas que participaron? Nosotros tenemos los acuerdos de ética, los comités de ética. Entonces, ¿cómo confluyen estos dos elementos? Es otra discusión que tenemos que hacer los editores y los revisores de las revistas. También en el país tenemos la agenda de datos abiertos y, en efecto, en el año anterior se generó la política de ciencia abierta. En efecto, se está trabajando con un grupo liderado por la CENESID, en donde, miren, aquí está, la CENESID, CASES, Sociedad Civil, la RICH, que es la Red de Investigación y Conocimiento Libre, que es una de las que yo pertenezco, y la Red de Mujeres Científicas, que está aportando a la creación, la meta es la creación de la Política Nacional de Ciencia Abierta e Investigación Estratégica, a la cual pues les invitamos a que la sigan y a que veamos, o sea, que esto no es solo la publicación, es todo el ecosistema de la ciencia, ¿sí? De todas maneras, igual les dejo el enlace, ¿no? Para que ustedes lo vean.
Y ya cerrando algunos de los elementos, también tenemos, recordemos que nosotros estamos propendiendo a que tengamos más publicaciones, las formaciones doctorales. Yo fui beneficiaria de un proceso de formación doctoral y las revistas, que es otro tema que todavía tenemos pendiente, cómo vamos a hacer los modelos de gestión de datos en abierto de las investigaciones. Entonces, tenemos, miren, dos conversaciones que nacen de esta primera que tenemos como reto para las revistas. Si ya tenemos la licencia, pero ahora cómo vamos a proteger la data y cómo vamos a poner en abierto la data que hemos utilizado y hemos generado, ¿ya? Con esos elementos, bueno, no sé, ahora sí quisiera escucharlas a ustedes. Bueno, ¿qué es esto de licencias? ¿Qué retos ustedes ven en el acceso abierto? Entonces ahí sí les voy a pedir solo 3 palabritas, un poco ya para seguir cerrando por temas de tiempo. No se olviden que aquí está el código QR y pueden conectarse a la presentación e intercambiar sus experiencias. O sea, ¿qué les ha parecido esto? ¿Qué retos hay? ¿Qué retos hay en temas de acceso abierto? O abrir sus micrófonos para lo que es las preguntas. Entonces, creo que ya nos queda solo 10 minutos. Entonces, por favor, si se animan a compartir, ¿qué les parece en esto, los retos de este acceso abierto en nuestro país? ¿Cómo lo ven? Doctora, ¿Quién? una inquietud. Claro. ¿Le podemos ubicar el Commons Creative Commons para ensayos, para tesis, para informes técnicos o solo para artículos científicos? Muy buena pregunta. En efecto, la red de tesis que hoy en Europa tiene ya adoptado una licencia Creative Commons para lo que son tesis y algunos ensayos que en efecto se generan. Otra vez, no se olvide que es un acuerdo interno. Nadie nos va a generar, sino es un acuerdo interno. Otra vez, que el autor sepa que su publicación, su obra que vaya en digital va a ir con una licencia Creative Commons y que también el que lee sepa que hay una protección de Creative Commons. Jenny, por favor. Hola Susana, muchas gracias por su excelente charla. Y yo quería hacer una consulta respecto a que, por ejemplo, antes mi revista era ND y la hemos cambiado a, bueno, era CCBY-ND y ahora la hemos, como sugiere, bueno, DOA y sugiere también Redalic, bueno, con su declaración DORA y todo, que los datos tienen que estar, de hecho, Jimena del Río a mí me sugirió que los datos deben ser de mayor acceso abierto posible para que las revistas sean bien valoradas también, por ejemplo, por la misma DOA, que va a sacar pronto una colección de revistas destacadas. Entonces, bueno, hemos dado el paso a CCBY SA. Sí. Ya. Entonces, que implica mayor acceso a a todo lo que publica la revista. Pero, ¿qué pasa? Ella nos dijo que aclaremos que hasta tal año, hasta tal fecha se tenía tal licencia y de tal fecha en adelante la nueva licencia. Los artículos anteriores publicados tienen, ¿qué licencia tienen la anterior o ya al cambiar de licencia se adapta a la nueva licencia? Eso es, que es más abierta que la anterior. Ya, otra vez, bueno, me voy a ir a este de Cielo. Ellos tienen este problema porque hay la indexación de ellos hasta el 2015 no estaba con la licencia de Creative Commons. Entonces Ujú. ellos hacen otra vez, una comunicación a los autores anteriores donde dicen las obras que fueron publicadas anteriormente a lo que en efecto Cielo adopta la licencia CC BY 4.0, tienen o sea, que avisar que están de acuerdo o que están en desacuerdo a los que publican. Y si no, pues si no hay un tema de esa declaración, la Cielo asume que todos están de acuerdo.
Entonces, hay que hacer la notificación. Vuelvo a insistir, hay que proteger al autor que esté consciente de los cambios que ustedes están haciendo e indicar, miren, de indexación como el estándar, las revistas antes pueden ser, pero lo que le pide para hacer uso de los servicios de interoperabilidad. Entonces, hacen esa aclaración y le comunican a los autores. Sí, pero mi pregunta es, los antiguos artículos, ¿cuál licencia tendrían? ¿La anterior o la nueva? Depende otra vez de la aplicación que ustedes tienen. Por ejemplo, ustedes dicen, ¿saben qué? Vamos a darles un periodo de gracias del 2015 y vamos a decir que todos estén con el mismo tipo de licencia, los publicados antes del 2019, que ustedes tenían la otra, y los publicados luego del 2019. Entonces, voy a decir que todos hasta el 2025 van a tener el mismo nivel de licencia con los acuerdos de sus autores. Entonces, hay que hablar con los autores y decirles, hay este cambio, esto te afecta, aceptan o no aceptan, y se fueron todos. Pero otra vez, es una estrategia de ustedes. O la otra es que ustedes se queden. Es decir, los artículos hasta el 2022 se quedaron con esta licencia y del 2022 adelante tienen esta nueva licencia. Claro. Ok. Es un Entendido. comunicado. De ley Gracias. siempre tiene que estar de acuerdo el autor. El autor Claro. debe conocer de este cambio. O sea, no es una cosa unilateral de la revista, sino del autor. Listo. Excelente. Gracias. Pero bueno, con un comunicado, creo que en la revista Ujú. ahí estaría Se claro, solventa. ¿no? Ujú. Muchas gracias, Susana. Ya, Jenny, muchas gracias también. Bien, entonces ya para cerrar, pues uno de los elementos, muchas gracias, la participación, es la divulgación institucional, la estandarización, los derechos NC y ND, son uno de los retos que en verdad nos afecta. Esto es un cambio que, por cierto, ya no es tan nuevo, sino más bien ha sido un cambio que ya viene gestándose varios años atrás y que el Ecuador, pues, ha asumido ese reto y ya estamos enfrentando, porque no existía una política, o sea, era nuestra iniciativa como investigadores, como autores de revistas, de artículos, como revisores o como editores. Entonces, el país ya está adoptando también a través de esta política de ciencia abierta. Así que muchísimas gracias, les dejo mis contactos y yo trabajo en la Universidad Central, soy docente y también ahí trabajo en varias revistas y pues en la Fundación Datalab trabajamos por el tema de derechos digitales y acceso abierto como parte de este movimiento y este cambio cultural. Así que muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ha sido una intervención realmente con mucho contenido, mucha información de valía para las revistas científicas. Y bueno, veo que han sido solucionadas todas las inquietudes porque no ha habido otra pregunta a través del chat. Entonces, damos por terminada una charla informativa más de la Red de Editores y Revistas Científicas Ecuatorianas. Muchas gracias a todos los asistentes. Les recordamos que enviaremos el material, el video, la grabación a través de correo y lo cargaremos en nuestro sitio web rersi.ups.edu.es. Además, les invito a seguirnos en nuestras redes sociales porque pronto compartiremos información importante sobre el próximo encuentro RERSI que se llevará a cabo en el mes de octubre. Entonces, muchas gracias a todos y doctora, una vez más, muchísimas gracias por todo su aporte a nuestra red. Gracias a todos y buen día. Buen día. Hasta luego.